En nuestra conferencia anterior hemos hablado sobre la vestidura de los antiguos egipcios. Ya nos hemos dado cuenta lo importante que era para ellos la selección correcta de las prendas, que incluso el egipcio de los estratos sociales más bajos buscaba en su atuendo más que todo la ligereza, la comodidad, y que la ropa no impidiera sus movimientos, le permitiera moverse y realizar su trabajo sin ningún problema. Y sin embargo, la ropa de por sí sola no es lo todo. Vamos a hablar hoy sobre los otros accesorios de la apariencia de los antiguos egipcios, a los cuales ellos les otorgaba mucha importancia, y comenzaremos con el calzado. El calzado en Antiguo Egipto era muy importante, porque, como se sabe, en un clima tan cálido, el calzado, por un lado, debería ser ligero para que los pies no sudaran, evitar así las infecciones, los hongos y otros problemas que pueden surgir en un clima como egipcio, en caso si uno no usa el calzado apropiado. Pero por otro lado, el calzado debería proteger los pies y contra las serpientes venenosas y contra los escorpiones. Como se sabe, estos son bastante abundantes en aquella región. También evitar contacto con las rocas, con las arenas del desierto, y todos los egipcios, por lo tanto, eran muy esmerados, muy quisquillosos en cuanto a la elección de las sandalias, el tipo de calzado más popular en Egipto. Pero ante todo, hablemos un poco sobre aquellos que lo fabricaban, sobre los zapateros. Los zapateros aparecen con frecuencia en los frescos, en las imágenes que representan a estos trabajadores en pleno proceso de fabricación de calzado, y aunque el famoso texto sobre la sátira de los oficios o las enseñanzas de Geti desprecia al zapatero, al igual que cualquier otra persona que se dedica al trabajo físico. Por ejemplo, dice que el zapatero apesta a cuero porque las pieles de los animales de los cuales se fabricaba la materia prima para el calzado a veces llegaba en un estado de, digamos, ya un tanto putrefacto, un tanto dañado. Al zapatero le tocaba escoger los mejores fragmentos, y que incluso, como dice el escriba Geti con mucho desprecio, el zapatero se ve obligado incluso a masticar aquel inmundo cuero. Sí, a veces masticar el cuero era la única forma eficiente para ablandarlo. Pero sin embargo, a pesar de aquel desprecio que se siente en aquel texto, no podemos decir que la profesión del zapatero en Egipto era del todo despreciado. Es más, un zapatero debería ganar bastante bien debido a la gran cantidad de zapatos que le encargaban. Cabe señalar que se conocen muchísimas variedades de zapatos en Antiguo Egipto. Aquí, otra vez, las tumbas, las sepulturas nos ayudan a identificarlo, porque ningún egipcio que se respetaba se iba al más allá sin su calzado predilecto. Por eso, algunas tumbas se asemejan a unas auténticas zapaterías. Solo, por ejemplo, en la famosa tumba de Tutankamón, habían más de 40 pares de zapatos de toda clase. Otros faraones también llevaban consigo una gran cantidad de calzado, y hasta la gente simple, cualquiera que podría permitirse el lujo de construir una tumba propia, no se iba al más allá sin su calzado favorito. Por lo menos 2 o 3 pares para toda la eternidad.
Y también se conocen que los materiales de los cuales se fabricaban los zapatos eran también muy variados, desde los más sencillos hasta los más sofisticados. El campesino, el artesano, cualquier trabajador común y corriente usaba por lo general sandalias de las fibras de junco, juncos que crecían en abundancia a orillas del Nilo y por lo tanto era el material más barato. Los sacerdotes también usaban los zapatos exclusivamente hechos de las fibras vegetales. Ellos no lo hacían por pobreza, por economía, sino por la devoción. Recordamos que en nuestra conferencia anterior hemos mencionado que los sacerdotes jamás usaban las ropas hechas de lana o de otros materiales animales, porque esto significaría impureza y mucho menos entrarían en un templo con una prenda animal, salvo aquellos sacerdotes de alto rango que se ponía por encima de sus túnicas de lino o de algodón la sagrada piel de pantera. Y lo mismo era en cuanto a los zapatos. Los sacerdotes usaban exclusivamente zapatos hechos de la fibra del papiro. Papiro, como se sabe, era una planta muy valiosa, prácticamente una planta de los 1000 usos en el antiguo Egipto, y el calzado para los servidores de los dioses se fabricaban de la fibra de aquella noble planta. En cambio, la nobleza, los cortesanos, los faraones preferían calzado hecho del cuero finamente elaborado, hermosamente estampado, en ocasiones también plateado o dorado, que también debió ser cómodo y práctico en el clima egipcio. Sin embargo, había otra variedad de calzado de aspecto tan sofisticado, tan extraño y aparentemente poco práctico como calzado de oro. Sí, en las tumbas de los faraones encuentran con frecuencia las sandalias hechas de oro puro e incluso una especie de dedales o fundas para los dedos de los pies que se ponía con estas sandalias y también estaban fabricados de oro puro. Aquí, por ejemplo, vemos un par de aquellas sandalias de oro y un dedal para un dedo del pie, procedentes de la tumba de Tutmosis III, uno de los faraones más destacados del Imperio Nuevo. Sin duda, estos zapatos no eran nada prácticos. ¿A quién le gustaría caminar y hacer no se sabe qué clase de actividades con semejantes fundas de oro sobre los pies? Eso debería, sin duda alguna, incomodar y entorpecer los movimientos. En cuanto a Tutmosis III, como se sabe, este faraón, a veces bautizado como el Napoleón del Antiguo Egipto, había pasado la mayor parte de su vida lejos del palacio, en las campañas militares en Nubia, en Siria, en otras tierras muy lejanas, y por lo tanto es dudoso que en sus campañas, en sus batallas, le servirían de algo aquellos zapatos de oro. Esto sería demasiado. Pero, como podemos ver, en las ceremonias, en los actos oficiales, el faraón debería lucirse con este calzado un tanto incómodo e incluso llevárselo a la tumba. Aquí vemos otro ejemplar de aquellas sandalias ceremoniales, también hechas de oro puro. Estos provenían de la tumba de Tutankamón, así como toda esta colección de las fundas para los dedos de los pies. Cabe señalar que Tutankamón en general parece que, como muchos jóvenes de hoy,
valoraba mucho un calzado elegante, pero sin duda alguna en su vida cotidiana prefería usar más otro tipo de calzado, como por ejemplo estas sandalias de cuero, ligeras, cómodas y prácticas. Y también algo curioso, que las sandalias del faraón se consideraban tan sagrados como su propia persona y por lo tanto, con toda seriedad, en la corte había un cargo oficial de mucho honor y prestigio que se llamaba así, el portasandalias del faraón. Este cargo, al parecer, había existido desde los mismos albores de la civilización egipcia, porque un portasandalias real aparece por primera vez aún en la famosa paleta del faraón Narmer, el primer faraón de la primera dinastía, quien, como podemos ver, siempre aparece tras la espalda de su señor, sea en aquel fragmento de la paleta donde el faraón aparece golpeando con un mazo la cabeza de su enemigo vencido, el portasandalias está detrás de él. Y en la escena que representa la marcha triunfal, la procesión triunfal del faraón, el portasandalias camina detrás del faraón. Parece que portasandalias era una persona de la máxima confianza del rey, tal vez más que un simple portasandalias, un guardaespaldas, una persona que respondía por la seguridad del faraón más que todos los guardias reales juntos. Y aquí en una recreación de aquella escena de la victoria de Narmer sobre su rival, el gobernador de Egipto del Norte, podemos ver al portasandalias, un joven que está justo tras la espalda del faraón y sostiene prácticamente con la veneración las sandalias sagradas de su majestad, para que éstas no se mancharan, no se ensuciaran. Como podemos ver, todo un culto alrededor de aquel simple par de sandalias, solo por el hecho de haber pertenecido al faraón. Otro gran elemento, otro gran detalle de la apariencia de un egipcio era su peinado. Realmente los egipcios cuidaban mucho tanto de sus cabellos naturales, como también eran famosas por gran cantidad de pelucas, extensiones y otros accesorios que usaban. Pero ante todo, hablemos de los peluqueros. La profesión del peluquero ha sido también muy importante y en ocasiones incluso tenía carácter casi sagrado, como por ejemplo fue el caso de Mary Maat, a veces llamado el primer peluquero conocido en la historia. Mary Maat era una especie de peluquero, pero más que todo barbero, quien residía en el templo de Amón y su obligación consistía en peinar a los sacerdotes. Pero como se sabe, los sacerdotes en Egipto siempre usaban la cabeza calva, nunca usaban ni pelucas ni dejaban crecer su cabello. Por eso dicen que Mary Maat tenía la obligación de peluquear, o mejor dicho, de rasurar la cabeza a cada sacerdote 3 días por semana. Así que no le faltaban los clientes y se consideraba que peluqueando, afeitando a los hombres santos, la persona del peluquero también recobraba cierto rango de santidad. Ser peluquero en un templo o en el palacio real, por ejemplo, atender al faraón o a los miembros de la familia real, también era un cargo muy importante. Por lo tanto, en Egipto, prácticamente en todas las ciudades más o menos grandes, había una especie de barberías
peluquerías, salones de belleza y tal como muestran las representaciones en los frescos, en los bajorrelieves, un peluquero siempre tenía trabajo. En este sentido, el peinado de los egipcios iba variando bastante dependiendo de la edad y del sexo. Comenzaremos con los peinados infantiles. Cabe señalar que los niños y las niñas en el antiguo Egipto hasta cierta edad llevaban los mismos peinados sin distinción del sexo. Aquí, por ejemplo, vemos aquel peinado característico de la infancia, donde aparece en la imagen izquierda una de las princesas de Amarna, una de las hijas del famoso faraón hereje Ajenatón. Algunos suponen que se trata de Meritatón, su primogénita, y en la imagen a la derecha vemos un bajorrelieve que representa al joven príncipe Ramsés, el futuro faraón Ramsés II el Grande. Como podemos ver, tanto la niña como el niño llevan el mismo peinado. Toda la cabeza rasurada, salvo el así llamado mechón de la infancia, que se peinaba siempre a un lado. Con frecuencia se trenzaba aquí, por ejemplo, en el fresco que representa al príncipe Amenhotep, el primogénito del faraón Ramsés el Grande. Podemos ver que el niño lleva su mechón de la infancia muy esmeradamente trenzado, una gran cantidad de trenzas largas y finas y también sujeto por una especie de pasador, seguramente hecho de oro y incrustado con piedras preciosas. Se consideraba que este mechón protege al niño contra todos los males y por lo tanto era necesario cuidarlo muy bien. Aquí precisamente podemos ver un fresco que representa una familia egipcia, padre, madre e hijos, y como podemos ver, ninguno de los niños ha llegado todavía a la mayoría de edad y por lo tanto todos ellos, tanto los niños como las niñas, están usando este mechón sobre la cabeza rasurada. Más tarde, cuando los niños dejaban atrás su infancia, cabe señalar que en Egipto se consideraba que una niña ya podía casarse a partir de los 12, 13 años y un niño a los 14, 15. Para nosotros esto realmente son todavía unos niños, pero en Egipto se consideraba que a esta edad la persona ya alcanza la madurez tanto física como psicológica y por lo tanto ya es hora de desprenderse de su mechón de la infancia. Ya no necesitan aquella protección. De ahí comenzaba la diferencia entre el peinado masculino y el femenino. En cuanto, por ejemplo, al peinado masculino, a primera vista era muy sencillo. Los hombres en Antiguo Egipto, como podemos ver en esta imagen, preferían simplemente rasurar la cabeza o aquellos que no querían perder de todo su cabello natural. De todos modos, lo llevaban muy corto, prácticamente al rape, como lo vemos aquí en la imagen de la derecha, que representa el fragmento de la estatua del príncipe Rahotep. Como podemos ver, el príncipe lleva el pelo muy corto. Realmente el cabello largo en Egipto sería poco práctico y el calor y los insectos, todo esto causaría mucha molestia y cabe señalar que los egipcios precisamente por eso despreciaban a los pueblos asiáticos, por ejemplo a los hititas que solían usar el cabello largo, trenzado, tanto hombres como mujeres,
Y de ahí también el hecho de que prácticamente en todas las imágenes los egipcios aparecen sin barba. Solo el faraón podía usar la así llamada barba ceremonial, que era postiza, que se ponía y se quitaba en cualquier momento. Y los sacerdotes, tal como los vemos en esta imagen, siempre debían tener la cabeza perfectamente rasurada y la cara también. En este sentido, un barbero en Egipto nunca se quedaría sin trabajo. Pero, sin embargo, no todos los hombres aparecían en público con cabeza descubierta. Para las ocasiones importantes se usaban las pelucas. Prácticamente todos los varones de clase media y alta usaban pelucas que en Egipto se fabricaban tanto con fibras vegetales, por ejemplo, con fibras del papiro, como también con cabello humano. A veces uno prefería cortarse su propio cabello y preservarlo para luego encargarse una peluca, y más tarde, a partir del segundo periodo intermedio, cuando a Egipto penetra el caballo junto con los conquistadores Hicsos, las crines de los caballos también se convierten, al igual que sus colas, en un material muy común para la fabricación de pelucas. Así que a un egipcio no le importaba aparecer en público luciendo cola de caballo en la cabeza. Aquí podemos ver una peluca masculina bastante sencilla, más bien corta y ligera, pero por lo general, por más alto que era el rango del hombre, más importante su postura en la sociedad, más larga y más sofisticada era su peluca. Los representantes de la más alta nobleza, así como los faraones, a veces usaban unas pelucas que parecen unas auténticas obras de arte, aunque tal vez no eran demasiado cómodas. Y los peinados femeninos, al igual que hoy, eran mucho más variados, mucho más complejos que los peinados masculinos. Aunque algunas damas, al igual que a los varones, preferían no complicarse la vida y simplemente se rasuraban la cabeza por cuestiones higiénicas, por cuestiones de comodidad, para no gastar tiempo cuidando su propio cabello, pero en cambio se excedían con pelucas. Las pelucas femeninas eran mucho más variadas, mucho más complejas que las pelucas masculinas. Aquí, como podemos ver, llevaban hilos de oro y de plata y las pequeñas chaquiras hechas de abalorio o de marfil, piedras preciosas de todos los colores, en fin, todo lo que podría adornar la cabeza femenina se usaba para las pelucas. Pero no todas las mujeres se despedían así nomás de sus cabellos. ¿Para qué rasurar la cabeza si tienes un cabello hermoso, abundante, fácil de peinar, fácil de dominar? Pero, por otro lado, los peinados egipcios tradicionales eran tan complicados que a la mujer con frecuencia no se le alcanzaba su propio cabello. Por eso, aquellas mujeres que se optaban por no afeitar la cabeza se peinaban con trenzas. Las trenzas de diferente grosor y tamaño, pero si a una no le alcanzaba su cabello propio, en vez de la peluca usaba toda clase de extensiones. Por eso, con frecuencia, una dama egipcia aparecía en público luciendo su propio cabello enredado con las extensiones hechas también de cabello humano,
de la cola o de la crin del caballo o de las fibras vegetales. Y no siempre, como muestran algunas pinturas, se preocupaba por que el color sea idéntico. Por eso en Egipto con frecuencia se puede ver en las pinturas a las damas que lucen trenzas de colores distintos. Resulta difícil de definir dónde está su cabello propio y dónde está el postizo, tan enredados que son. Así que cabe señalar que la moda juvenil de llevar cabellos de mechones distintos, coloreados, no es nada nuevo. Los egipcios, como podemos ver, la habían introducido hace miles de años. Y el peinado más complicado, sin duda alguna, era de la reina, de la gran esposa real del faraón, porque a ella le tocaba combinarlo con unos tocados ceremoniales, como por ejemplo este en forma de buitre, el ave sagrada de Mut, la diosa madre, esposa de Amón, el dios supremo, o por ejemplo este tocado al estilo hatórico, los cuernos de la vaca sagrada de Hathor, entre los cuales se sostenía el disco solar con unas plumas de avestruz que simbolizaban el equilibrio divino de Amón. Por supuesto, para sostener sobre la cabeza semejante construcción, era necesario llevar un peinado adecuado y con frecuencia con el pelo postizo para que toda esta edificación se mantuviera sin deslizarse, sin ridiculizar a la reina en medio de una ceremonia pública.